Hola, bienvenidos nuevamente a esta serie de videos del Laboratorio Práctico Industrial. Su servidor Víctor Delgadillo tiene el gusto de presentarles el tema Sistema Internacional de Unidades. ¿A qué nos referimos con el Sistema Internacional de Unidades? Pues resulta ser que el Sistema Internacional de Unidades fue elaborado por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas y vamos a hablar en específico de la 9ª edición. Pero antes de eso, déjenme contarles que la Oficina Internacional de Pesas y Medidas fue creada por la Convención del Metro, firmada en París el 20 de mayo de 1875 por 17 estados, en la última sesión de la Conferencia Diplomática del Metro. Esta convención fue modificada en 1921. La misión del Buró de Pesas y Medidas es asegurar la unificación mundial de las mediciones, siendo sus principales objetivos representar a la comunidad meteorológica mundial con el objetivo de maximizar su aceptación e impacto, ser un centro de colaboración científica y técnica entre los Estados miembros, proporcionando capacidades para la comparación internacional de las mediciones sobre una base de costes compartidos, ser el coordinador del sistema de medición mundial, asegurando que proporcione resultados de medición comparables e internacionalmente aceptados. El Sistema Internacional de Unidades se ha utilizado en todo el mundo como sistema preferible de unidades, el lenguaje básico para la ciencia, la tecnología, la industria y el comercio desde que se estableció en 1960. El Sistema Internacional es un sistema consistente de unidades para su utilización en todas las facetas de la vida, incluyendo el comercio internacional, la fabricación, la seguridad, la salud y la seguridad, la protección del medio ambiente y la ciencia básica que sustenta todo ello. 7 unidades básicas la conforman. Vamos a hablar con las magnitudes básicas, que son tiempo, longitud, masa, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Hablemos del segundo, metro, kilogramo, amperio, kelvin, mol y candela. Sus símbolos aquí están representados. Además hay 7 constantes. Las constantes son la frecuencia de la transición hiperfina del cesio, la velocidad de la luz en el vacío, la constante de Planck, la carga elemental, la constante de Boltzmann, la constante de Avogadro y la eficacia luminosa. A partir de la definición del sistema internacional en función de los valores numéricos fijos de las constantes definitorias, se deducen las definiciones de cada una de las 7 unidades básicas, utilizando, según corresponda, uno o más dichos constantes definitorias, lo que conduce al siguiente conjunto de definiciones. El segundo, su símbolo es S, es la unidad de tiempo. Se define al fijar el valor numérico de la frecuencia de transición hiperfina del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio 133, cuando se expresa en la unidad Hertz, que es igual a S-1. El metro, su símbolo M, es la unidad de longitud. Se define al fijar el valor numérico de la velocidad de la luz en el vacío, cuando se expresa en la unidad ms-1 o metro sobre segundo, donde el segundo se define en función de la frecuencia del cesio. El kilogramo, su símbolo es kg, es la unidad de masa. Se define al fijar el valor numérico de la constante de Planck, cuando se expresa en la unidad joule por segundo, igual a kilogramo metro cuadrado sobre segundo, donde el metro y el segundo se definen en función de c, de la velocidad de la luz, y un incremento de b contra c sobre. Y observamos aquí perfectamente que es -1 significa sobre segundo. El amperio su símbolo es A, es la unidad de corriente eléctrica. Se define al fijar el valor numérico de la carga elemental, cuando se expresa en la unidad C igual a A, ampere por segundo, donde el segundo se define en función de delta BC. El Kelvin, su símbolo es K, es la unidad de temperatura termodinámica. Se define al fijar el valor numérico de la constante de Boltzmann, cuando se expresa en la unidad igual a kgm, metro cuadrado, segundo cuadrado, K-1, donde el kilogramo y el metro y el segundo se definen en función de h, c y delta de c.
El mol, su símbolo es mol, es la unidad de cantidad de sustancia. Un mol contiene exactamente este valor de entidades elementales. Esta cifra es el valor numérico fijo de la constante de Avogadro, cuando se expresa en la unidad mol-1 y se denomina número de Avogadro. La cantidad de sustancia, símbolo n, de un sistema es una medida del número de entidades elementales especificadas. Una entidad elemental puede ser un átomo, una molécula, un ion, un electrón o cualquier otra partícula o grupo especificado de partículas. La candela, su símbolo es CD, es la unidad de intensidad luminosa en una dirección dada. Se define al fijar el valor numérico de la eficacia luminosa de la radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 a la 2 Hz, donde el kilogramo y el metro del segundo se definen en función de H, C y de BC. Unidades derivadas. ¿Qué son las unidades derivadas? Estas se definen como productos de potencia de las unidades básicas, cuando el factor numérico de este producto es 1. Las unidades derivadas se llaman unidades derivadas coherentes. Las unidades básicas y las unidades derivadas coherentes forman un conjunto coherente denominado conjunto de unidades coherentes. Y estas son sus magnitudes derivadas. Vamos a hablar de algunas de ellas. Ángulo plano, radián, ángulo sólido, estéreo, radián. Hablemos de fuerza, que es el Newton. Hablemos de presión, el Pascal. Podemos hablar de carga eléctrica, el coulombio, la capacidad eléctrica, el faradio, la inductancia, el henry, entre algunas de ellas. Los múltiplos y submúltiplos decimales de las unidades del Sistema Internacional de Unidades son los siguientes: deca, hecto, kilo, mega, giga. Por ejemplo, podemos hablar de kilo en cuestión de gramos, podemos hablar de kilogramos porque son 1000 gramos, 10 a la 3 o 1 por 10 a la 3. Podemos hablar en punto 1, que puede ser el decímetro, 10 a la menos 1, centímetro, 10 a la menos 2, y así sucesivamente. Hablar mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo y octo. Aquí están los ejemplos: picómetro, milimol, gigaohmio, terahercio. Aquí hay algunos ejemplos numéricos. Del mismo modo, los nombres de los prefijos son inseparables de los nombres de las unidades a las que se unen. Así, por ejemplo, milímetro, micropascal, meganewton son palabras únicas. Las unidades que no pertenecen al sistema internacional, pero son aceptadas para su uso, podemos hablar en tiempo, el minuto, la hora y el día. Podemos hablar de la longitud, unidad astronómica. Podemos hablar de ángulos, plano y grado, o sea, hablamos de un grado, que es pi sobre 180 sobre radián. Podemos hablar de la hectárea en áreas, de litro en volumen, de masa a la tonelada, etc. ¿Dónde sacamos esto y dónde pueden encontrar el Sistema Internacional de Unidades? Lo pueden encontrar en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, en el Centro Español de Metrología o en la página del Centro Nacional de Metrología. Gracias. Bienvenidos sus comentarios y recomendaciones que pueden ser dejados en los videos que estoy subiendo o ser enviados a esta dirección de correo electrónico. Saludos y nos vemos en el siguiente video. Ojo, estos videos a lo mejor les parece un poquito densos por ser teoría, pero esperemos ya en los siguientes videos empecemos a ver algo de práctica, pero es importante la teoría. No se olviden de la teoría. Es importante hablar con información correcta. Pues muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes videos.